Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Hermanos, la esperanza cristiana pasa bautizada, recibe su bautismo en la cruz y solamente así llega a ser verdadera esperanza. ¿Cómo se puede crecer en la esperanza? Las lecciones nos las da nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, los mártires, los maestros. En este pequeño cuadro encontramos una muestra de cómo se puede crecer en la esperanza. Vamos a ver cómo se lee este cuadro. En la primera columna encontramos los argumentos, las razones, la fuerza para crecer en la esperanza. Y en la primera fila tenemos un ejemplo de testigos. Jesucristo, que es el testigo fiel. Los apóstoles, cuyo testimonio funda la iglesia. Los mártires, que van vestidos de blancas vestiduras. Y luego los grandes maestros y doctores, de los cuales apenas traemos unos pensamientos. O sea que hacia allá, la primera fila, Jesús, apóstoles, mártires, maestros, son los testigos. Y esta primera columna son las razones o los motores. ¿Cómo se crece en la esperanza? Miremos un poquito qué queremos decir con esto de los motores. Aquí hay una palabra que se repite, la palabra fecundidad. Fecundidad es lo mismo que decir fruto. Se crece en la esperanza cuando se le ve un sentido al esfuerzo, al sufrimiento. ¿Por qué hablamos de sufrimiento? Porque la gran prueba de la esperanza es el sufrimiento, sobre todo los dos misiles que mencionamos antes. Es decir, un misil que se llama decepción y otro misil que se llama persecución. Las dos cosas que principalmente lo desaniman a uno, lo desalientan a uno, son la decepción y la persecución. Son dos golpes tan fuertes que la esperanza mundana no los aguanta. Cuando son fuertes las decepciones, cuando son duras las persecuciones, la esperanza puramente mundana se derrumba. Porque la esperanza mundana se apoya precisamente en la estabilidad de las cosas de este mundo. Integridad, prosperidad, unidad, alianzas, control. Pero todo eso queda duramente atacado por los misiles que hemos mencionado. Por la decepción y por la persecución. Entonces tenemos que hablar de ese sufrimiento, de esa cañada oscura, como dice el Salmo 23. Ese tiempo difícil. En ese tiempo difícil, estas son las razones que nos ayudan. Fecundidad exterior.
mi sufrimiento va a traer un fruto en el mundo, en la iglesia, en otras personas, en mi prójimo. Fecundidad interior. Mi sufrimiento me transforma, me hace madurar, me lleva a la santidad, me lleva al cielo. Brevedad. Aunque el sufrimiento, cuando lo padecemos, parece muy largo, en realidad el padecer es breve. Sobre esto vamos a encontrar ejemplos en los testigos. Y luego la fortaleza. ¿Qué me sostiene por dentro? ¿Cómo crece uno en la esperanza? La esperanza crece en las batallas. Como dice San Agustín en el sermón del domingo primero de Adviento, en el oficio de lecturas, no puede haber corona si no hay batalla. Corrijo, no puede haber corona si no hay victoria, no puede haber victoria si no hay batalla. No se puede crecer en la esperanza si no es en medio de la batalla. Pero en medio de la batalla estas son las razones que nos ayudan. Hay una fuente de fortaleza que es la que aparece allá abajo, la gracia, Dios Padre, la confianza. Otra razón para soportar la brevedad, el sufrimiento es breve. Santa Teresa de Jesús decía, esta vida es como una mala noche en una mala posada. Esto es breve, no es bueno, no es agradable, pero esto pasa. Esto pasa. Al tercer día resucitará el Hijo del Hombre, dice Jesús. Y sobre todo estos dos, el sufrir trae un fruto, el sufrir hace crecer, el sufrir hace eficaz la evangelización. El evangelizador que no ha sufrido no tiene nada que decirle a los que sufren. Esa frase es útil. El evangelizador que no ha sufrido no tiene nada que decirle a los que sufren. Quizás mi sufrimiento no es igual al tuyo, pero si yo no he sufrido, no tengo nada que decirte a ti que estás sufriendo. Por el contrario, Jesucristo, el doliente, el sufriente, tiene algo que decirle a todos. Las imágenes de Cristo crucificado espontáneamente atraen el tiempo, la atención, el cariño, la confianza, la intimidad de los cristianos. Hay dos imágenes muy famosas en Colombia del sufrimiento de Cristo. En una población, un municipio que se llama Buga, hay una imagen de Cristo crucificado que es muy famosa. La llaman el Señor de los Milagros, en la ciudad de Buga. Las multitudes acuden masivamente a ese lugar. En la ciudad de Bogotá, que tiene montañas en la parte oriental, hay una montaña que se llama Monserrate. Y en la montaña de Monserrate hay un santuario, el santuario del Señor caído, que muestra a Cristo camino del Calvario en una de sus caídas. Cristo tiene algo que decirle a todos los que sufren. He ido varias veces al santuario del Señor de Monserrate. Siempre me llama la atención la mirada de la gente que conecta con la mirada de Cristo. Y es solamente una estatua, por supuesto.
solamente una imagen, pero Cristo tiene algo que decirle a todo el que sufre, porque Cristo ha sufrido. Uno de los requisitos para ser un buen evangelizador es conocer el sufrimiento en forma de penitencia, en forma de enfermedad, a través de la persecución, a través del desprecio, a través de la pobreza. El evangelizador que no tiene enfermedad, ni desprecio, ni pobreza, ni necesidad, ni persecución. El evangelizador que ha sido formado entre cojines y privilegios, tiene muy poquito que decirle a tantos que están sufriendo. Por eso, la esperanza que se forja en el sufrimiento es un requisito, podríamos decir, o por lo menos una herramienta potentísima, potentísima para predicar y para evangelizar. Seguramente ustedes han escuchado la historia de un obispo vietnamita de apellido Van Tuan. Durante muchos años fue torturado por el régimen comunista en su país, sobre todo tortura psicológica. El régimen comunista no quería torturarlo físicamente porque sabían que las noticias de la tortura física lo iban a convertir en un héroe y no querían crear un héroe. Por eso lo torturaron psicológicamente, especialmente con el aislamiento. Se trataba de que perdiera la cabeza y que hiciera quedar en ridículo la fe cristiana. Van Tuan, que fue como un mártir vivo, logró soportar con la ayuda de Dios semejante tortura. El Papa San Juan Pablo II lo hizo cardenal y Van Tuan predicó a los cardenales de la curia romana. Es un hombre que ha pasado por el dolor. Su palabra tiene un acento profundo. Estas son las razones para avanzar en la esperanza. Hay alguien que me da fortaleza. El sufrimiento es breve. El sufrimiento me transforma. El sufrimiento me hace fecundo, me hace eficaz para llegar a otros. Ahora veamos, amigos queridos, veamos cómo se dan estos elementos, estos motores de la esperanza. Lo que está aquí, estas 4 razones son los motores de la esperanza. Veamos cómo se dieron esos motores en Jesús, en los apóstoles, en los mártires y en los maestros de la vida espiritual, dando solo unos ejemplos. Pequeña aclaración teológica. Enseña la teología que Jesús no tuvo propiamente la virtud de la fe, ni tampoco la virtud de la esperanza. La razón está en la unión hipostática que se da entre la humanidad y la divinidad. Por consiguiente, el conocimiento de Cristo, un conocimiento pleno,
impide que haya propiamente fe en Cristo. Aunque la carta a los Hebreos dice que Él es el que da la fe, Él es el autor de la fe y el consumador de la fe. Pero Cristo no tiene propiamente fe. Cristo tiene claridad. Cristo no tiene propiamente esperanza. Entonces, ¿cómo puede Cristo enseñarnos lo que es la fe si Él propiamente no tiene fe? Porque tiene visión. Si Él propiamente no tiene esperanza, porque tiene visión. Y dice San Pablo, una esperanza que ve ya no es esperanza. Respuesta, es una buena pregunta teológica. Respuesta: aunque Cristo no tiene la virtud de la fe porque tiene visión beatífica, aunque Cristo no tiene fe, sí tiene el combate con aquello que pretende destruir nuestra fe. Por ejemplo, la adversidad, el ataque del demonio, la dureza de sus adversarios. Ese tipo de cosas las conoció Cristo y las venció Cristo. Y esas son las cosas que nos destruyen a nosotros la fe. Entonces, Cristo no tiene la virtud teologal de la fe, pero Cristo sí tiene victoria sobre aquello que destruye la fe. Es una pequeña precisión teológica. Cristo no tiene la virtud teologal de la esperanza, pero Cristo sí vence sobre aquello que destruye la esperanza en nosotros. Esa explicación, por ser un poco precisos, un poco exactos en la teología. Ahora miremos a nuestro Señor Jesucristo destruyendo, venciendo aquello que tiene tanto daño en nuestra vida, algo que nos hace tanto daño a nosotros. Veamos cómo lo vive Cristo. Hay varias frases de Cristo donde se muestra la fecundidad exterior. Es decir, que su sufrimiento tiene un sentido, tiene un propósito y va a dar un fruto. Aquí he escogido dos porque el espacio es limitado. He escogido solo dos de esas frases de Cristo. En el capítulo 12 de San Juan, él dice: ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Cristo tiene conciencia de que su sacrificio es infinitamente eficaz. Él sabe que va a padecer de una manera horrenda. Sabe que va a ser machacado o masacrado. Sabe lo que le va a pasar, pero también sabe que ese sufrimiento no es en vano, que va a dar fruto, que hay una fecundidad. Esto se nota porque él dice: ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Esa palabra de Cristo equivale a un exorcismo. De hecho, el sacrificio de Cristo es el exorcismo primero, el exorcismo fundamental, el que rompe el cetro del demonio sobre la creación. La expresión más precisa es exorcismo fontal, exorcismo que es la fuente de todo exorcismo. Los exorcismos que se hacen en la iglesia toman toda su eficacia del exorcismo primero, que es la cruz del Calvario. Entonces Cristo sabe que su sufrimiento trae un fruto, es la victoria sobre el demonio. Cristo sabe también esta otra frase: cuando yo sea levantado, se refiere a su sacrificio. Cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Cristo sabe que hay un fruto.
Repito, su sufrimiento es pavoroso, pero ese sufrimiento no es en vano. Ese sufrimiento produce victoria sobre el demonio. Cristo está tan seguro de esta victoria que en el capítulo número 16 de San Juan dice a sus discípulos, a sus apóstoles: ustedes van a tener luchas en el mundo, pero no teman, yo he vencido al mundo. Él tiene conciencia de que su sacrificio, que empieza como lo celebra la liturgia desde el Jueves Santo, desde la cena, Él sabe que su sacrificio ya es victoria. Yo he vencido al mundo. Esto es muy importante, entender que todo sacrificio nuestro, por pequeño que sea, unido, por supuesto, a la fuente de toda eficacia, que es Jesús, todo sacrificio trae un fruto. Todo sacrificio. Hay una historia muy tierna de un sacerdote jesuita que era capellán en un hospital. Este hombre, con bastante frecuencia, tenía que ayudar a bien morir a los enfermos, porque algunos estaban muy graves, iban a morir. Y había un paciente que estaba ya en su última agonía, católico de religión, pero resistente a la confesión. Este buen sacerdote se da cuenta del daño que se está haciendo a esa persona, aplazando la confesión, cuando ya parece que le queda tan poco tiempo en la tierra. Entonces, él mismo cuenta la historia. Entonces decidió unirse a la cruz de Cristo para pedir por ese agonizante. Como no era un hombre acostumbrado a hacer muchas penitencias, casi todo le costaba mucho trabajo. Finalmente, la única penitencia que pudo ofrecer en esa semana fue no echarle azúcar al café. Pero él ofreció ese pequeñísimo sacrificio de tomarse el café sin azúcar, pensando en aquel agonizante. Al poco tiempo de empezar su pequeñita penitencia, el agonizante llamó al sacerdote para confesarse. Es bueno que sepamos que todos nuestros dolores son útiles. Hay un salmo que lo dice. Recoge, dice la traducción, disculpan, solo sé español. Recoge mis lágrimas en tu odre, Dios mío. Recoge mis lágrimas. Ese salmo es muy, muy bello como todos, porque eso significa que no se pierda nada de mi dolor. Hay dos cosas que el demonio quiere cuando tenemos sufrimiento: que nos llenemos de confusión hasta apartarnos de Dios. Eso es lo primero que quiere, como lo quiso en el caso de la pasión de Cristo. El demonio quería apartarlo de la misión, apartarlo de la voluntad del Padre. Por eso, la última tentación, que es como una puñalada al corazón de Jesús, es: bájate de la cruz y creeremos en ti. Es la frase más venenosa de todo el Evangelio y tiene el sello de Satanás. Porque lo que más podía desear Cristo era nuestra fe. Y lo que le ofrece el demonio es: vamos a creer. Eso que tú tanto anhelas, eso que tanto deseas, la fe, vamos a creer. Pero para eso
Apártate de la voluntad del Padre. Lo que más desea el demonio con nuestro sufrimiento es que nos llenemos de confusión y de la confusión pasemos a la rebeldía y con la rebeldía nos apartemos de la voluntad del Padre. Pero si no logra eso, que es su primer objetivo, el segundo objetivo es que nuestro sufrimiento sea inútil, con la esperanza de que al final nos cansemos y nos desesperemos. Por eso, cuando pasemos por tiempos de tribulación, sea tribulación física como es una enfermedad, o una tortura, o un aislamiento, o una incomprensión, o algo emocional, o algo espiritual, tenemos que saber que los propósitos del enemigo son esos dos. Primero y ante todo quiere apartarme de la voluntad de Dios. Pero uno, con la ayuda del Señor, resiste. Si ya resististe, entonces el enemigo cambia de estrategia. Que te encierres solamente en la autocompasión. Ay, cómo sufro yo, que nadie me entiende, cómo sufro yo tan solo que estoy, cómo sufro yo tan enfermo que vivo, cómo sufro yo que nada me sale bien, cómo sufro yo. Que nos volvamos autocompasivos, de tal manera que se pierda el dolor. El cristiano sabio, esos son los mártires, ofrece hasta la última gota de sudor o de lágrimas. Todo ofrecido, todo ofrecido a mi Señor, absolutamente todo. Cuando el demonio se da cuenta que el sufrimiento no nos lleva a la rebeldía y que al contrario todo lo ofrecemos, entonces brama, grita de impaciencia y se aleja. Esto es lo que cuenta la carta de Santiago cuando dice: resistan al diablo y huirá de ustedes. Y la gente se pregunta: ¿cómo voy yo, que soy pequeño, cómo voy a vencer al diablo que es tan poderoso? La respuesta es en lo que estamos diciendo ahora. Mantente firme en la fidelidad a Dios y ofrece todo. Y mantente adorando, agradeciendo, alabando. El demonio queda tan humillado que se aparta, pero luego vuelve. Y entonces otra humillación y vuelve y se aparta. Por eso dice Catalina de Siena que al principio de la vida espiritual el cristiano le tiene miedo al demonio, pero después, cuando hay crecimiento, el demonio le tiene miedo al cristiano, porque lo único que consigue son derrotas y humillaciones y derrotas. Entonces hay que tener claro que Jesús sabía por qué estaba sufriendo. Lo tenía muy claro. Era derrotar al demonio, era atraernos hacia él, pero aquí tendría que poner muchas otras frases. Yo he vencido al mundo. Y sobre todo, hermanos queridos, la frase de la Eucaristía: este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Alianza nueva y eterna. Una alianza que ya nadie puede destruir entre Dios y su pueblo, entre Dios y la humanidad. Ya nadie puede destruirla. ¿Hay fecundidad interior en el caso de Cristo? Respuesta: sí. En el comienzo del capítulo 17 de San Juan encontramos estas palabras de Cristo en oración: Padre, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique,
con la gloria que tenía junto a ti antes que el mundo existiese. Cristo se da cuenta que la plenitud de su propio ser está precisamente en el sacrificio. La palabra gloria, que se dice igual en latín, que se dice doxa en griego, que se dice kabod en hebreo, se refiere a algo pesado, imponente, visible, algo que se manifiesta. El sacrificio de Cristo va a manifestar verdaderamente quién es Él. Entonces hay una fecundidad interior. La verdad de Cristo va a aparecer. Cristo va a alcanzar su plenitud a través del sacrificio. Tengo que recibir un bautismo, dijo Cristo. Y qué angustia hasta que suceda. Cristo anhela esa plenitud que vendrá a través de ese bautismo. No se te olvide, por favor, que son 2 los bautismos de Cristo. Casi siempre hablamos de un bautismo. Incorrecto, son 2. Porque está el bautismo del Jordán y está el bautismo de la cruz. Y a ambos Cristo los llama sus bautismos. O sea, no es una palabra que yo digo, no es una metáfora que yo utilizo, es Cristo quien la usa. Tengo que recibir un bautismo y qué angustia hasta que suceda. El bautismo en el Jordán fue con agua. El bautismo en el Calvario fue con su propia sangre. En el bautismo del Jordán recibió el Espíritu Santo para su misión. En el bautismo del Calvario mereció el Espíritu Santo para la misión de la iglesia. Esto lo dice San Pedro en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, que Cristo, habiendo consumado el sacrificio, hizo descender el Espíritu. De manera que en ambos bautismos hay Espíritu. En el Jordán, Cristo recibe bautismo para su misión. En el Calvario, mereció el Espíritu para su iglesia, para todos nosotros. Nosotros hemos nacido de la sangre del Calvario. Esa es la fecundidad interior. Cristo habla de la brevedad del sacrificio. Dentro de poco no me veréis, y dentro de otro poco me volveréis a ver. Un tiempo breve. El sacrificio es espantoso, pero el tiempo es breve. ¿Y su fortaleza cuál es? El Padre. Ya lo citábamos, Marcos capítulo 14. El Padre está conmigo. Esa es toda su fortaleza. El Padre. Es muy bello, es adorable Jesús. Adorable. Él, repito, no tiene la virtud teologal de la esperanza, pero sí tiene la victoria sobre lo que ataca nuestra esperanza, y esa es la victoria de Él. Miremos en el caso de los apóstoles. En el caso de los apóstoles podemos citar, por supuesto, a San Pablo. Creo que las citas que he puesto ahí todas aluden a Pablo, pero también ahí está el ejemplo de Pedro y de otros. La fecundidad exterior. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, especialmente capítulos 3 y 4, habla de todo su padecer. Terrible. Uno lee eso y queda asombrado. Pero ese mismo apóstol
nos cuenta el fruto, fecundidad exterior. En Romanos capítulo 15 dice el apóstol Pablo: lo he llenado todo del Evangelio. Desde Jerusalén hasta Iliria, no sé dónde queda Iliria, pero es en el occidente del mar Mediterráneo. Desde Jerusalén hasta Iliria, es decir, lo que era el mundo habitado, lo he llenado todo del Evangelio. Pablo es consciente de que ha sufrido muchísimo, pero también es consciente del fruto. He llenado todo del Evangelio. Esa expresión de Pablo que está en el capítulo 15 de Romanos, a mí me impacta mucho porque muestra cómo tiene que ser la pastoral. La pastoral tiene que llegar hasta el último rincón. Y este era como un pensamiento casi obsesivo del Papa Francisco. La gran pregunta del corazón de pastor en Francisco era esta: ¿y los que no? Otra manera de presentar esa pregunta: ¿quién se nos está olvidando? ¿A quién estamos dejando por fuera? Fíjate lo que dice Pablo: lo he llenado todo del Evangelio. Qué hermoso pensar la evangelización de esta manera. ¿Cómo podemos llegar a todos? A todos. Para que en todos esté la alegría de saberse amados por Dios. Por supuesto, es un amor exigente. No debemos aguar, no debemos diluir el Evangelio. Yo tengo que volver a contar aquí una historia que he dicho en otras partes, de uno de mis ejemplos sacerdotales en la querida Irlanda, donde viví varios años. Vivió en ese país, ya murió hace tiempo, un sacerdote dominico irlandés llamado Joseph o Joe Moran. Cuando yo conocí a Joe Moran, ya era un sacerdote de cerca de 80 años de edad. Un hombre considerado por muchos, yo soy también de esa opinión, como un santo, un verdadero santo de Dios. Tenía cosas maravillosas. Yo tuve la oportunidad de confesarme con él varios meses. Un día yo regresaba más o menos tarde al convento después de una reunión con gente hispana. Estaba regresando al convento y él también entraba más o menos tarde, podrían ser las 9 de la noche. Me llamó la atención que siendo una persona tan mayor, llegara solo a esa hora. Por supuesto, no le pregunté de dónde venía, pero él me contó. Vengo del circo, me dijo. El circo. Yo dije, bueno, también está bien que tenga un momento de descanso, pero el circo. Y entonces me explicó. Cada vez que llega un circo a Dublín, yo voy allá y me presento y digo, soy un sacerdote católico. Y entre ustedes debe haber varios católicos que viajan mucho y que a veces no tienen cuándo confesarse. Solamente vengo a decirles que si ustedes necesitan confesarse, aquí está este sacerdote. Y luego me contó que llevaba muchos años entre las fieras y los malabaristas y los magos y todos esos personajes de los circos.
Y me dijo con gran alegría, pero con mucha humildad: ya he celebrado 3 matrimonios en el circo. ¿Cómo me impactó eso? Como San Pablo. ¿Quién piensa que los artistas de un circo también necesitan un consejo espiritual? ¿También necesitan confesarse? ¿También buscan casarse? Pues eso lo piensa un apóstol como San Pablo o un apóstol como Joe Moran. Él ya estaba muy anciano, muy cansado. Le costaba un gran trabajo, un esfuerzo grande hacer eso, pero lo hacía, porque había una fecundidad. La fecundidad interior en San Pablo se nota en la segunda carta a Timoteo. Yo estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio, dice San Pablo. Ahora me aguarda la corona merecida, tras fecundidad interior. Mi sufrimiento no es en vano. Me aguarda la corona merecida, no solo para mí, sino para todos los que han esperado con amor la venida de Cristo. Pablo también habla de la brevedad, del sufrimiento y de la prueba. Esta frase ya la hemos citado varias veces: la presentación de este mundo se termina. Esto va pasando pronto. Y si vamos a hablar de la fortaleza, el apóstol San Pablo tiene esa frase famosa: yo he trabajado más que todos, pero no yo, la gracia de Dios conmigo. Él sabe de dónde le viene la fortaleza. Y en 2 Corintios capítulo 12 dice aquella frase que Dios le dijo a él: te basta mi gracia, porque en el sufrimiento, en la prueba, en la debilidad, se muestra perfecta mi fortaleza. Quiero mencionar en la parte de la fortaleza al apóstol Pedro en un pasaje impresionante que está hacia el comienzo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos dice este libro que Herodes mandó decapitar al apóstol Santiago, ese es Santiago el mayor. Viendo que eso agradaba a los judíos, dice el texto de Hechos de los Apóstoles, viendo que eso agradaba a los judíos, mandó apresar a Pedro y lo metió en una prisión con la máxima seguridad. Había 4 puertas, ¿recuerdas? Y cada puerta estaba custodiada por 4 soldados. Y nos dice la Biblia, tenía el plan de ajusticiarlo cuando llegara la fiesta de Pascua. Es decir, que Pedro era un trofeo para mostrarlo y ajusticiarlo. La noche anterior a la ejecución, Pedro está encadenado, unido por cadenas a un par de soldados. Hay 4 puertas con más soldados y mañana lo van a matar. ¿Qué hace Pedro? Está dormido. Está dormido. Está dormido. Yo me pregunto cómo puede una persona dormir. Mañana me matan.
y me van a matar haciendo un espectáculo de mi muerte. ¿Quién sabe qué se les va a ocurrir? Seguramente, como a Cristo, arrancarme las ropas, dejarme desnudo, destrozarme con azotes, y luego no sé qué van a hacer conmigo, pero eso será mañana. Por ahora voy a dormir. Por ahora voy a dormir. Mira, esa es la fortaleza del que todo lo espera en Dios. O cuando estaban, como ya dijimos, Pablo y Silas cantando en la cárcel. Cada vez que celebramos la misa, decimos esas palabras: demos gracias al Señor, es justo y necesario. Casi siempre el prefacio empieza con estas palabras: en verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y es nuestra salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Eso era lo que hacía Pedro. Pedro hizo completas y se durmió. Eso fue lo que hizo Pedro. Darte gracias siempre. También en la cárcel de Filipos. Siempre. Siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, sigue el prefacio. Pero lo que quiero destacar, hermanos queridos, es lo que dice el prefacio. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Es nuestra salvación. Tu salvación es dar gracias. Tu salvación es dar gracias. El que no da gracias entra en autocompasión. Pobrecito yo. ¿Hay alguien más calumniado que yo? Nadie. Más enfermo, nadie. Más perseguido, nadie. Con ustedes, fray incomprendido. No. Dar gracias libera. Dar gracias trae victoria. Hablemos de los mártires, que son los maravillosos testigos de la fe y de la esperanza. Hay una frase que dijo el sacerdote Tertuliano. Es una gran pena que Tertuliano, que era tan inteligente, pues no haya terminado en plena comunión con la iglesia. Por eso no tenemos a San Tertuliano. Pero Tertuliano fue el primero que utilizó la expresión Trinidad. Y de Tertuliano viene la expresión: la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Lo impresionante de esa frase es que esa frase animó a muchos mártires, muchos. Es decir, tenían la conciencia de que su sufrimiento iba a traer vida. En este sentido, dos santos europeos me impactan mucho. San Bonifacio, el apóstol de Alemania, que murió evangelizando y murió en manos de una tribu a la que trataba de acercar al amor de Cristo. San Bonifacio. Pero sembró el cristianismo. Y luego
Por favor, hay que querer a San Josafat, el gran apóstol de Lituania. Usted mire que en esa zona de Europa todos son de mayoría ortodoxa. Estonia, Bielorrusia, Rusia, por supuesto. Pero hay un país que es de mayoría católica: Lituania. Casi el 70% de la población actual, año 2025, es católica. En gran parte se debe al martirio de San Josafat. San Josafat fue obispo muy joven. Murió cuando no había cumplido ni 45 años, creo que tenía como 43. Pero su sangre confirmó en la fe, marcó tan profundamente a toda Lituania hasta el día de hoy. Fecundidad interior. Esa frase que aparece ahí es de las frases más humildes de un mártir. Esa frase la dijo San Ignacio de Antioquía. A mí me parece tan impresionantemente humilde esa frase. Él era obispo, como sabemos, obispo de la iglesia de Siria, año 106, 107 de nuestra era. Y él no dice: ahora estoy entendiendo qué significa ser obispo, ni tampoco ahora estoy entendiendo qué es ser sacerdote, ni qué es ser cristiano. Dice: ya por lo menos entiendo qué es ser hombre. Es impresionante. Las cartas de San Ignacio de Antioquía, las famosas cartas a las 7 comunidades, bueno, también hay una carta a San Policarpo, son impresionantes. Es el testimonio de un hombre que va describiendo en cámara lenta qué significa entregarse del todo a Cristo. Para la brevedad estoy citando otra frase, el espacio no me daba para poner el origen de las frases. Esa frase se refiere al martirio de los jesuitas en Japón, Pablo Miki y sus compañeros. Como una burla oscura, crucificaron a muchos de ellos. Y estando en ese suplicio horrendo, uno que estaba crucificado le recordó a otro que también estaba en el mismo sufrimiento la frase de Cristo: estarás conmigo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y se recuerda, en medio del dolor horrendo, se recuerda el gesto de alegría del que escuchó esa frase, porque lo que él sentía y lo que expresó con su rostro es: este dolor pavoroso ya se va a acabar y viene una eternidad maravillosa, una eternidad de gloria. Sobre la fortaleza, recordemos a otro mártir, San Policarpo. Dato curioso que tal vez alguno no lo sepa, otros sí. La palabra Policarpo significa polykarpos. Poly es mucho y karpos es fruto. Tú recuerdas que Cristo dice que Él ha venido para que demos mucho fruto. Mucho fruto en griego se dice polykarpos. Y ese es el nombre de Policarpo. Él se llamaba mucho fruto. Bueno, pues San Policarpo fue quemado vivo. Primero le ofrecieron evitar el martirio y él declinó esa propuesta. Entonces, ¿cómo los quemaban? Una estaca, amarraban a la persona
y ponían una cantidad de leña. Con bastante frecuencia escogían leña verde para que el fuego durara mucho tiempo y la persona se asara lentamente. Cuando iban a amarrar a Policarpo, él dijo: no es necesario que me aten, no me tienen que amarrar. El que me concedió la gracia de morir por él, me va a sostener. Ese es San Policarpo. Era un anciano, tenía 80 y tantos años. Esa es la fortaleza del mártir. La fortaleza del mártir. No me tienen que amarrar. He recibido la gracia del martirio. No hay necesidad de que me amarren. El que me dio la gracia me va a sostener. Y efectivamente así murió San Policarpo. Recordemos algunas frases de la tradición de la Iglesia sobre el sufrimiento. Son muchísimas. Lo primero está en la carta a los Hebreos. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la multitud de los ángeles en el cielo, a la asamblea de los primogénitos. Esto da mucha fuerza saber que estamos acompañados. Una estrategia que el enemigo siempre utiliza, especialmente con nosotros los célibes, es acentuar el sentimiento de soledad. Como quien dice: que yo sufra no le importa a nadie. Tiene cerca una asamblea inmensa de testigos, inmensa. Fecundidad interior. Los cristianos tuvieron desde el principio conciencia de que aquellos que habían padecido estaban asociados al sacrificio de Cristo. Por eso los incluyeron en el canon. Es lo que significa la palabra canonización. Incluir en el canon, es decir, en el texto mismo de la misa. Esto se nota especialmente en la plegaria eucarística primera, donde se cita a todos los apóstoles y después a los sucesores en el episcopado en Roma: Lino, Cleto, Clemente, Crisógono, bueno, van diciendo toda la lista, Cosme, Damián, todos ellos. O sea que hay una fecundidad interior. El sufrimiento te mete en el sacrificio de Cristo, te hace partícipe de la victoria de Cristo. En cuanto a la brevedad, tenemos a nuestra amada Santa Teresa. Ya mencionamos la frase de ella, que esta vida es como una mala noche en una mala posada. Pero aquí hay que recordar otra de Teresa: padecer pasa, haber padecido queda. Hay otros santos que tienen frases parecidas. El sufrimiento es breve. El sufrimiento es breve. Hay una ilusión óptica que nos hace verlo como muy prolongado. Y la fortaleza está siempre en la confianza. Yo solo puedo terminar invitándoles, ya que ustedes son de la familia espiritual de Santa Teresita, o Teresiña, dicen ustedes bellamente. Santa Teresita, cultivar el don de la confianza. Hay tantas frases de la Biblia y tantas frases de los santos que nos ayudan. Una de mis favoritas es de los Salmos: no te tengo a ti en el cielo, y contigo, ¿qué me importa la tierra? Cultivar la confianza. Teresita se siente hija
infinitamente hija, se siente niña en el regazo de Papá Dios y sabe que ahí tiene su fortaleza, su seguridad y su alegría. Toda esta pequeña exposición, hermanos, es para que crezcamos en la esperanza. Solo quiero terminar recordando los motores. Cuando venga el sufrimiento, piensa que el sufrimiento en realidad es breve. Piensa que Dios está contigo y su gracia no te abandona. Piensa que eso te transforma en aquella persona que estás llamado a ser. Y piensa que tu dolor nunca se pierde, sino que siembra evangelio en este mundo. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et seculorum.